Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. El día de hoy haremos un rico osobuco al vino tinto como este que tengo acá, que se corta, miren, con un cuchillo de mantequilla. Miren esta delicia, este reposo, una carne blandita que no te puedes perder. Así que empecemos a cocinar. Los ingredientes para nuestro osobuco al vino tinto, bien rico, bien sabroso, que lo vamos a dejar, son los siguientes. Acá tenemos 2 trozos de osobuco, vino tinto, un buen poco. Verduras, yo son las que tengo acá en mi casa en este momento. Tengo zanahoria, ajo y cebolla. También le puedes agregar pimentón si quieres. Y unas ramitas de orégano, que eso le va a dar mucho sabor. Y especias a gusto que les voy a mostrar cuando marinemos nuestros trocitos de osobuco. Así que ahora a marinar nuestra carne. Vamos a marinar nuestra carne. Primero le vamos a agregar un poco de sal. Por un lado, comino. Me gusta agregarle siempre comino a las comidas, me gusta bastante. Comino recién molido. También vamos a agregar pimienta negra. Vamos a agregar acá la pimientita negra. Un poco de ají de color. También tengo acá ají de color, así que le agregamos ajicito de color. Movemos y esparcimos con la mano, así como estoy haciendo ahora. Damos vuelta a nuestra carne y lo mismo, volvemos a agregar otro poco de sal, otro poco de comino, otro poco de pimienta negra y también otro poquito de ají de color. Con todo esto ya tenemos nuestra carnecita bien marinada y ahora la vamos a ir a sellar. En un sartén, tengo acá, vamos a calentarlo. Voy a ir acomodando aquí la cámara, eso ahí, para que se vea bien. Ok, en un sartén vamos a agregar un poco de mantequilla. Tú puedes agregar aceite, manteca, lo que tú quieras. Yo en este caso prefiero que agreguemos mantequilla porque esto le va a dar más sabor a nuestra carne. Vamos a empezar a mover, vamos a esperar que se nos derrita un poco la mantequilla. Ahora que nuestra mantequilla ya se ha derretido, vamos a ir agregando nuestros osobucos. Vamos a dejar acá. Los vamos a sellar por ambos lados. Primero por un lado. Vamos a dejar aquí que se selle. Damos vuelta nuestros pedacitos de carne. Miren, se ha ido sellando. Vuelta ese también. Entonces aquí tratamos de que se selle bien por ambos lados. Yo tengo un fuego medio. Nuestro osobuco ha sido sellado por ambos lados. Lo sacamos, lo voy a sacar, lo voy a dejar acá a un ladito. Fíjense, está selladito, ahí lo pueden ver en la cámara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poquito de aceite. Damos un poquito de aceite, donde mismo estábamos haciendo nuestro osobuco. Movemos, esparcimos el aceite y vamos a agregar las verduras. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a agregar también la zanahoria con el ajo que tengo ahí. Vamos a mover un poquito. Movemos, vamos a esparcir, vamos a esperar que se reduzca un poquito la verdura. Nuestras verduras ya han reducido un poquito y también las vamos a marinar un poquito ahora. Yo le voy a volver a agregar un poquito de comino. También vamos a agregar un poquito de ají de color. Miren, yo todo esto lo hago a gusto. Tú puedes querer o no querer agregar alguna especia. Le agregamos un poquito también de pimienta negra, así, como estoy haciendo ahora. Vamos a mover las especias. La movemos, dejamos que esas especias se integren al sofrito que estamos haciendo. Movemos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar todo el orégano que tenemos. Yo tengo acá orégano fresco. Si tú no tienes, puedes agregar orégano seco. Como también puedes agregar romero, las especias más a tu gusto. Vamos a poner nuestro osobuco aquí sobre las verduras, pero aquí también con ese juguito de la carne. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a agregar todo nuestro vino tinto. Agregamos el vino, por encima, dejamos al mínimo, yo lo tengo al mínimo. Integramos, ¿sí? Movemos para que el osobuco quede más abajo.
movemos las verduras y lo vamos a dejar acá reduciendo al menos 1 hora y media. Yo lo tengo al fuego mínimo, miren, les voy a mostrar que todo esto está a fuego mínimo, se alcanza a ver. Lo voy a tapar y lo vamos a dejar acá. Lo vamos a ir mirando en caso que necesite hidratación, pero no creo. Y ya, como les digo, 1 hora y media reduciendo para que la carne quede blandita. Como pueden ver, esto ya está hirviendo y se lo tengo a fuego mínimo. Lo que podemos hacer es tomar nuestro osobuco e ir dándolo vuelta, así como estoy haciendo yo, fíjense. Esto se está cociendo, está lentito, está hirviendo. Nos va a quedar delicioso y blandita esta carne. Le vamos a dar la última vuelta a nuestro osobuco. Esto está cociéndose lentito, como miren, se desarma de lo blandita que está esta carne. Le puedes poner las verduritas arriba. Ya está listo, lo vamos a dejar 15 minutitos más y les voy a mostrar el resultado. Nuestro osobuco ya está listo, lo sacamos, lo voy a apagar y les voy a mostrar, voy a dejar esto acá a un ladito. Miren, esta carnecita está blandita, miren, se deshace sola. Miren qué rico, esto está listo. Espero que te haya gustado. Acompáñalo con un arroz, con una pasta, con un puré, con lo que tú quieras. Y nada, ahora simplemente a disfrutar y gracias por ver el capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.